Rocío Durán siguió llamando papá a Agustín Lara incluso después de haberse casado con él. No era una forma cariñosa de hablar. Desde niña había crecido bajo su protección. Él la trató como hija, ella lo reconocía como padre y, aunque aquella adopción nunca se formalizó legalmente, durante años esa fue la relación que los unió. Hasta que en 1964 ocurrió lo impensable. Agustín Lara y Rocío llegaron juntos al altar. Ella todavía no cumplía 20 años. Él le llevaba más de 4 décadas. Y lo más desconcertante es que Rocío explicaría años después que no se casaron por dinero, ni siquiera describía aquella relación como un romance convencional. Según su propia versión, Agustín le propuso matrimonio por el que dirán. ¿Cómo puede una niña criada como hija terminar convertida en esposa del hombre al que llamaba papá? La historia comenzó con otra mujer, Chabela Durán. Chabela era actriz y cantante, además de amiga cercana de Agustín Lara. Rocío era su hija biológica. Distintas crónicas coinciden en que, cuando Rocío todavía era una niña, pasó a estar bajo el cuidado de Lara. María Félix también participó durante una etapa en su crianza y la propia Rocío recordaría años después a la doña con enorme cariño. Pero aquí existe una precisión importante. Rocío nunca fue hija legal de Agustín. No hubo una adopción formal que estableciera jurídicamente una relación de padre e hija. Lo que existió fue una relación familiar construida en la vida cotidiana. Y para Rocío, eso parecía suficiente. Ella misma llegó a decir años después, yo soy hija de Agustín Lara, de amor, de cariño, de todo. Agustín ya era entonces una figura enorme de la música mexicana. Había conquistado la radio, compuesto boleros que recorrían América Latina y construido una fama inseparable de sus romances. También había vivido uno de los matrimonios más comentados de México con María Félix. Rocío conoció ese mundo desde dentro. No veía a Lara únicamente como el compositor al que millones admiraban. Conocía al hombre de la casa, al adulto que la protegía, al personaje al que ella llamaba papá. Después de la ruptura entre María Félix y Lara, aquella estructura familiar cambió, pero Rocío continuó vinculada al compositor. Los años pasaron. La niña creció. Y Lara siguió acumulando relaciones sentimentales. Su vida amorosa era complicada incluso para los estándares de una celebridad. Había tenido matrimonios, romances, separaciones y mujeres que posteriormente contarían versiones muy diferentes sobre cómo era convivir con él. Entre ellas estuvo Vianney Lárraga, quien relató que conoció a Lara siendo muy joven y que formó una pareja con él. Tuvieron un hijo, Agustín Lara Lárraga. Según Vianney, fue durante aquella relación cuando Rocío apareció nuevamente en la vida cotidiana del compositor presentándose como su hija. La versión de Vianney sobre lo que ocurrió después es especialmente incómoda. Afirmó que Rocío llegó buscando a Agustín como padre y que, posteriormente, la relación entre ambos cambió. Vianney terminó alejándose con su hijo. Ese testimonio pertenece a ella y no permite reconstruir por sí solo cada detalle de la transición entre una relación familiar y la posterior boda. Pero confirma algo fundamental. Para quienes estaban alrededor de Lara, Rocío era identificada como su hija antes de convertirse públicamente en su esposa. Y entonces llegó 1964. Agustín viajó a España acompañado por Rocío. España tenía un significado especial para él. Había compuesto canciones dedicadas a Granada, Madrid, Toledo, Sevilla y otras ciudades españolas, y su música gozaba allí de enorme popularidad. Durante aquel viaje ocurrió la boda que desataría el escándalo. El 28 de junio de 1964, Agustín Lara y Rocío Durán celebraron una ceremonia religiosa en Madrid, en la Basílica de Guadalupe. Las fotografías existen. El Instituto Nacional de Antropología e Historia conserva incluso imágenes en las que Rocío aparece identificada como esposa de Agustín Lara. La prensa tenía todos los ingredientes para convertir aquello en una bomba. El compositor era muchísimo mayor. Rocío había sido conocida como su hija. Y ahora aparecían frente al público como marido y mujer. La explicación que ella daría después hizo la historia todavía más extraña. Rocío aseguró que la idea surgió por las habladurías que provocaba que una joven viviera y viajara acompañando a un hombre mayor sin estar casados. Según recordó, Agustín le propuso algo parecido a esto: casarse para terminar con el qué dirán.
Y ella aceptó. Lo sorprendente es la manera en que Rocío contó aquella conversación. Agustín seguía siendo papá, incluso al aceptar convertirse en su esposa. Rocío relató que respondió básicamente: sí, papá, nos casamos. No hablaba del episodio como una joven describiendo el momento en que el hombre de su vida pidió su mano. Lo describía como una decisión tomada con quien todavía consideraba su padre. Eso cambia completamente la manera de mirar aquella boda. Durante años circularon sospechas de que Rocío había aceptado para asegurar una herencia. Ella lo negó. Sostuvo que no necesitaba casarse para recibir comodidades o dinero de Agustín, porque él había cuidado de ella desde que era niña. También rechazó verse a sí misma como una mujer que hubiera perseguido al compositor por su fortuna. Su explicación era otra. Ella decía que ahora quería cuidarlo como él había cuidado a ella. Pero no todos aceptaron la unión con esa tranquilidad. Chabela Durán, la madre biológica de Rocío y antigua amiga de Lara, se opuso. Las crónicas señalan que el matrimonio provocó una ruptura entre Chabela, su hija y el compositor. Es fácil entender por qué. El hombre al que había permitido participar en la crianza de Rocío aparecía ahora convertido en su marido. La polémica tampoco terminó en la familia. El público conocía la historia. La prensa hablaba de la enorme diferencia de edad y, sobre todo, de la relación previa de padre e hija que ellos mismos habían reconocido. María Félix también llegó a opinar. Según versiones atribuidas a la doña, consideraba que aquella boda tenía más relación con el carácter y las provocaciones de Agustín que con una gran historia romántica. Se ha repetido incluso que María interpretó el matrimonio como una especie de venganza de su exesposo. Pero esa explicación pertenece a la versión de María. Rocío contó otra completamente diferente. Y Agustín dejó muy pocas explicaciones públicas capaces de cerrar definitivamente la discusión. Ahí está precisamente lo fascinante. Tenemos una boda real. Tenemos fotografías. Tenemos a una mujer que reconoce haber sido criada como hija. Tenemos a esa misma mujer llamando papá al hombre con quien se casó. Lo que nunca quedó completamente claro es qué clase de matrimonio fue realmente. Ahora quiero saber qué piensas tú. Si no existía adopción legal, pero durante años ambos habían vivido emocionalmente como padre e hija, ¿consideras que casarse cambiaba realmente esa relación? Déjame tu opinión en los comentarios. Y suscríbete si te interesan estas historias reales que resultan mucho más sorprendentes que cualquier ficción. Todavía faltaba otro giro. La unión religiosa tuvo problemas porque la situación matrimonial anterior de Agustín era compleja. Rocío contó posteriormente que aquel matrimonio terminó siendo invalidado debido a que seguía existiendo un vínculo previo del compositor. Pero eso no impidió que durante años ella fuera presentada públicamente como la última esposa de Agustín Lara. Incluso después de la muerte del compositor sería conocida repetidamente como su viuda. Rocío nunca pareció sentirse cómoda con esa palabra. Prefería otra. Hija. Y quizá ninguna frase resume mejor la extrañeza de aquella historia. La mujer reconocida públicamente como viuda del Flaco de Oro afirmaba que, en realidad, siempre lo había visto como su padre. El matrimonio tampoco produjo la estabilidad que podía esperarse de una decisión destinada a acabar con los rumores. Según contó Rocío años después, la relación terminó cuando descubrió a otra mujer dentro de la casa. La escena que describió fue muy concreta. Encontró a una mujer usando una bata para dormir que pertenecía al entorno doméstico de la pareja. Para Rocío aquello fue suficiente. Se marchó. Tiempo después rehizo su vida y volvió a casarse. Agustín continuó con la suya. Así terminaba una unión que había comenzado con una explicación insólita. Se casaron supuestamente para detener las habladurías. La boda consiguió exactamente lo contrario. Se convirtió en una de las decisiones sentimentales más comentadas de toda la vida de Agustín Lara. Y eso es mucho decir tratándose de un hombre que había estado casado con María Félix. Rocío permaneció ligada a su historia incluso después de separarse. Cuando Lara murió el 6 de noviembre de 1970, ella quedó registrada en la memoria pública como una de sus últimas compañeras y como la mujer a quien muchos llamaron su viuda. Pero cada vez que Rocío tuvo oportunidad de explicar el vínculo, regresaba al mismo punto. Agustín la había protegido cuando era pequeña. Ella sentía gratitud. Lo quiso profundamente.
y seguía considerándolo su padre. Esa declaración impide convertir la historia simplemente en un romance escandaloso, porque la persona que estuvo dentro de aquella relación no la describía de la manera en que normalmente se describe un matrimonio. Tampoco existe evidencia sólida que permita afirmar que la unión fue una maniobra para quedarse con la fortuna de Lara. Rocío negó esa versión. De hecho, aseguró que él no le dejó la gran herencia que tantos imaginaban. Lo comprobable resulta suficientemente extraño sin necesidad de inventar nada. Una niña llegó a la vida de Agustín Lara. Él asumió un papel paternal aunque nunca la adoptó legalmente. Ella creció llamándolo papá. Años después viajaron juntos a España. Y el 28 de junio de 1964 aparecieron frente a un altar como marido y mujer. Después llegaron la desaprobación familiar, los rumores, los problemas alrededor de la validez del matrimonio y finalmente la separación. Pero quizá el detalle más desconcertante apareció muchos años después. Rocío tuvo tiempo para cambiar la historia. Pudo afirmar que había sido el gran amor de Agustín Lara. Pudo presentarse únicamente como su viuda. Pudo negar que alguna vez existiera entre ellos una relación de padre e hija. No lo hizo. Continuó llamándolo papá. Por eso, detrás del titular escandaloso existe una pregunta que nunca obtuvo una respuesta sencilla. ¿Qué fueron realmente Agustín Lara y Rocío Durán? Legalmente, nunca fueron padre e hija. Públicamente, durante años fueron tratados como tales. Después celebraron una boda. Y emocionalmente, ella continuó describiéndose como hija incluso cuando el mundo la llamaba esposa. Gracias por compartir estos minutos. Pero aquel matrimonio todavía guardaba una última ironía. Agustín Lara supuestamente quiso casarse con Rocío para acabar con el qué dirán. Y terminó provocando exactamente lo contrario. Porque décadas después de que ambos salieran de aquella iglesia en Madrid, la pregunta que sigue persiguiendo la historia del Flaco de Oro no es por qué Rocío vivía con él. Es cómo la joven que lo llamaba papá terminó convirtiéndose en su esposa.